Inicia una nueva temporada de la Champions League, varios equipos que seguramente irán a ser protagonistas. Esperamos que los grandes clubes pues logren esa tan anhelada copa, la más importante que tiene Europa. Y aquí les vamos a hacer un resumen de esos equipos que la han ganado, por ejemplo el Real Madrid, el Milan, el Barcelona, en fin, los equipos más ganadores en la historia de esta Champions desde que inició, porque si analizamos los procesos, el Real Madrid ha sido el más ganador de la Champions, ya tiene 15 y precisamente ese proceso lo ha venido marcando en diferentes temporadas. Como ustedes pueden ver, han sido años gloriosos para la gente del Real Madrid, temporada del 55 al 56, de igual manera el 56-57, el 57 al 58, en 1958 de 1959, que es la temporada que pues, recordemos se juega de año a año, empezando desde la mitad de un año, terminando a la mitad del otro, en el 59 al 60, en fin, vamos a repasar un poco de esos 15 títulos que tiene Real Madrid y que se considera como el rey de la Champions al ganar todos esos títulos. También decirles que no solamente vamos a hablar de Real Madrid, en los próximos videos vamos a tener a los demás equipos para que pues ustedes nos sigan, compartan, comenten, les den me gusta al video aquí en este canal de YouTube. Empecemos hablando de ese Real Madrid que fue protagonista en la primera Copa de Campeones de Europa, que fue contra los Reims en la temporada 1955-1956, más exactamente el 4 de septiembre, donde se inauguraba oficialmente esa Copa. Fue el 4 de septiembre de 1955 cuando se le da esa inauguración a la Copa Europa de Clubes, así fue denominada. La idea fue realizada por un periódico francés y fue sustentada por la UEFA. Y el objetivo de ese espacio pues era como cada año medir a esos grandes equipos del continente. El Real Madrid respaldó la creación desde que se conoció esa idea original y fue el primer campeón de la hoy llamada UEFA Champions League. Eliminó a equipos como el Milan, digamos que ese fue el equipo en ese entonces con más referencia. Se enfrentó en la final contra el equipo del Reims, el equipo francés. Se planteó un duelo importante entre Di Stéfano y el jugador Copa. Además estos dos jugadores pues, son referentes en ese entonces para el fútbol y el duelo por el título fue memorable. El Madrid tuvo que remontar un 0-2 y luego voltearon el marcador, al final terminó 4-3 y empezó esa historial del Real Madrid porque los primeros años fueron especiales para el equipo merengue. Ya el segundo título de la UEFA Champions League lo consigue en la temporada 1956-1957. La popularidad que alcanzó esta copa obligó ampliar la nómina de participantes en esta segunda versión. El objetivo pues de todos era ser el sucesor del Real Madrid como mejor equipo del continente, pero los blancos querían nuevamente revalidar ese título y en esa ocasión aparecieron equipos como el Rapid de Viena, el Niza, también apareció el Manchester United que fue enfrentado en semifinales con el Real Madrid, señalado en ese entonces el Manchester como el gran sucesor del Real Madrid. Sin embargo los blancos lograron ganar 3-1 en casa y controlaron perfectamente a su rival en el Old Trafford en esa oportunidad. El Real Madrid revalidó su título en la final frente a la Fiorentina en el Santiago Bernabéu, que esa vez estuvo repleto. Bueno, ya el tercer título del equipo del Real Madrid fue contra el Milan en la temporada 1957-1958, fue la tercera edición. Los de Madrid en ese entonces caminaron con superioridad hasta la final. Di Stéfano fue la estrella del campeonato, fue el máximo goleador con 10 anotaciones, antes de medirse el 28 de mayo de 1958 a otro equipo italiano. Esta vez fue el equipo del Milan, que no se la puso nada fácil, y el Real Madrid levantó la tercera. Hay que decir que también en esa oportunidad el equipo del Real Madrid eliminó al equipo Royal, que es uno de los equipos belga, y al Sevilla, que estaba también en esa edición. La cuarta Champions fue nuevamente contra el equipo de los Reims, la temporada 1958-1959. Otra vez apareció como referente el jugador Alfredo Di Stéfano, uno de los nombres que temporada tras temporada se hacía conocer. Además llegó Puskás, el húngaro, que fue uno de los fichajes estrellas del Real Madrid, tras dejar por el camino a equipos como el Beşiktaş, también al Atlético de Madrid. Los madridistas volvieron a coronarse campeón y esta vez la final con el viejo conocido el Reims. Fue un duelo muy cómodo para el Real Madrid. Di Stéfano pues vio su cuarta final consecutiva, sentenció el partido
y el Real Madrid volvió a proclamarse campeón. Era la cuarta Copa del Real Madrid. La quinta Champions fue contra un equipo alemán, fue contra el Frankfurt en la temporada 1959-1960. El equipo del Real Madrid pues tuvo en ese entonces una gran copa, o sí, una gran trayectoria en esa copa, y el Frankfurt pues también fue uno de los equipos importantes. En la final nuevamente apareció Di Stéfano. En ese entonces se abrió la mayor goleada en una final de ese torneo para ese entonces, un triplete del jugador Di Stéfano, 4 goles marcó el jugador Puskás, hicieron que el Real Madrid de Miguel Muñoz, quien lo manejaba en ese entonces, con su equipo escribieran una página más en el fútbol. La quinta Copa de Europa, cerraron un ciclo irrepetible hasta la fecha. Fue esa quinta Copa donde el equipo del Real Madrid pues se coronó campeón y estaba escribiendo la historia a propósito, ¿no? De la primera edición fue el primer campeón y seguía ganándola. Ya vamos a la sexta Copa que gana el Real Madrid. Esta vez fue contra el equipo Belgrado, un equipo de Serbia, temporada 1965-1966, para alcanzarse con su sexto título en la competición. Esta sí tuvo algo particular, que tuvo que remontar el marcador. El equipo del Belgrado de Serbia se adelantó en la segunda mitad. Sin embargo, los de Miguel Muñoz al minuto 70 hicieron lo propio. El jugador Grosso se escapó de los defensas y apareció un gol de Amancio, después el de Serena para la escuadra blanca. Dejaron la sexta Copa en las vitrinas madridistas. Vamos a la séptima, ya en el año de 1997-1998, y aquí sucede algo muy especial porque pasaron 32 años para que el Real Madrid volviera a ser campeón. En ese entonces la competición volvió a darle la gloria al Real Madrid, un partido perfecto, especialmente para los centrales, ya que hablamos de jugadores que se empezaron a conocer un poco más, el caso de Hierro y el caso de Sánchez, así mismo como el indiscutible Fernando Redondo, quien fue uno de los jugadores importantes madridistas. A los 20 minutos ya empezaban a hacer de las suyas y a definir con potencia y demás lo que iba a ser esta gran final. Esa séptima final, 32 años después, se disputó con la Juventus y le dio esa séptima corona al equipo del Real Madrid. La octava corona para la gente de Real apareció en el año de 1999 y 2000. Esa temporada el Real Madrid volvió a una final de la Champions, pasaron 2 años para regresar y fue contra el equipo del Valencia. No solo ganaron, sino que además lo hicieron con contundencia. Le ganaron 3-0 al equipo del Valencia gracias a un fútbol serio, efectivo. El equipo del Valencia pues desafortunadamente no tuvo en ese entonces esa contundencia que lo llevó a la final. Los del Real Madrid sí lo hicieron, con Morientes, un jugador importantísimo para Vicente del Bosque, y ya en la segunda parte pues la cosa fue diferente, apareció Raúl y sentenciaron la final y el Real Madrid se coronó campeón en octava ocasión para pasearse por Europa en un escenario incomparable. Fue esa octava copa que obviamente ya pues por lo menos las actuales generaciones empiezan a conocer por los años. Aquí aparece la novena también. Fue muy rápido, llegó en el 2001-2002, en esa temporada fue contra el Bayer Leverkusen. El Real Madrid llegó a la final tras solventar equipos importantes como el Bayern de Múnich. Ya aparece el Barcelona en cuartos, en semifinales, perdón. El Barcelona fue en semifinales y el Bayern de Múnich fue en los cuartos de final. En la eliminatoria, pues obviamente aparecieron jugadores como Zidane, como Raúl, que fueron las grandes figuras de lo que se vio en esa final. El Madrid partía como gran favorito para enfrentarse al Bayer Leverkusen y a pesar de que se adelantó en el marcador con una jugada clásica en ese entonces de Roberto Carlos, los alemanes empataron gracias a un cabezazo de Lucio. Pero esta final será recordada porque allí se marca uno de los mejores goles de la Champions, así lo indican las estadísticas. La dificultad del golpeo, primero el centro de Roberto Carlos, la importancia del choque y la genialidad a la altura de lo que hizo Zidane, capaz de ejecutar una volea que fue imposible para el arquero. Los minutos finales apareció el héroe improvisado que al final se convierte en un referente del equipo del Madrid. Se trata de Iker Casillas. En ese entonces se lesionó César, que era uno de los arqueros pues importantes. Casillas hizo lo propio
y el equipo del Real Madrid se llevó la 9ª contra el Bayer Leverkusen. Aquí ya aparece la historia más reciente, la 10ª, que fue contra el Atlético de Madrid, temporada 2013-2014. El equipo pues fue el mejor, el Real Madrid fue el mejor en esa competición, en esa temporada, porque en la fase de grupos, en la vuelta le ganaron al Bayern de Múnich, al equipo que en ese entonces dirigía Guardiola. Enfrentaban también equipos en ese entonces fuertes, y en esta final pues por primera vez se enfrentaban los dos equipos de la misma zona, como lo es el Atlético de Madrid y el Real Madrid. El Madrid llevó los 120 minutos el partido, los dos Madrids, porque se enfrentaron. En ese entonces apareció Godín, que marcó antes del descanso, pero los blancos atacaron hasta que apareció Sergio Ramos, que se elevó con un cabezazo, un centro de Modric, y en fin, al minuto 93 se puso la cosa en empate. Ya en la prórroga pues fue el partido para la gente de Real Madrid. Apareció Bale, apareció Marcelo, apareció Cristiano para sellar el triunfo y darle la 10ª corona en esa temporada 2013-2014 al Real Madrid. La 11ª temporada 2015-2016, otra vez contra el Atlético de Madrid. El conjunto blanco llegó a la final luego de hacer una brillante también fase de grupos, 5 victorias, un empate. Se sobrepuso a una única derrota ante el equipo del Wolfsburgo de Alemania. En una noche mágica de Cristiano, en semifinales eliminaron al Manchester City 3-0 y accedió a su segunda final. Otra vez el protagonista fue Sergio Ramos, remató en el área en una falta lateral que ejecutó el jugador Toni Kroos y adelantaron el marcador. El Atlético de Madrid tenía la posición, creaba algunas ocasiones y demás. Sin embargo, Carrasco puso las tablas en la segunda parte y llevó el partido otra vez a la prórroga. Cuando ambos equipos pues ya estaban mermados físicamente y demás, se fue el partido a los penales. Llegó la 11ª por los goles de Lucas Vázquez, de Marcelo, de Bale, de Ramos, de Cristiano Ronaldo, y lo volvieron a coronar rey de Europa. La 10ª fue en la temporada 2016-2017, se dio frente a la Juventus, un camino también complejo. Apareció el Nápoles, el Bayern de Múnich, el Atlético de Madrid. Encuentros realmente electrizantes. Había una figura en esa época o en esa temporada que fue Benzema, igual también Cristiano Ronaldo. Una primera parte igualada con el equipo de la Juventus. El segundo tiempo pues ya empezó a tomar ritmo el Real Madrid y empezaron a superar al equipo italiano. Casemiro marcó el 1-2, perdón. Cristiano Ronaldo rubricó esa vez un doblete y colocó el 3-1 en una gran jugada personal con Modric, y Marco Asensio al minuto 90 se sentenció, convirtiendo a Real Madrid en el primer equipo en conseguir la Champions League consecutiva, por lo menos para esa temporada 2016 y 2017. Temporada 2017-2018 aparece la 13ª, esta vez fue frente al Liverpool. Estuvieron rivales como el Borussia Dortmund, como el Tottenham, que fueron en la fase de grupos. El Real Madrid acabó segundo. Luego en las eliminatorias superaron al PSG, superaron a la Juventus, al Bayern. En fin, fue una disputa realmente interesante para llegar a su final, para llegar a esa 13ª frente al equipo del Liverpool. Y 7 años después, tuvieron que pasar 7 años después para que el Real Madrid se tomara esa final. Las lesiones de Salah, también las lesiones de Carvajal, en fin, un primer tiempo que fue algo accidentado, pero ya en la segunda parte el Real Madrid tomó otro aire. Apareció Benzema, apareció también por el lado del Liverpool Mané. Sin embargo, pues la entrada de Bale cambió el partido notablemente. El galés marcó un doblete y firmó un espectacular gol que será recordado como uno de los mejores goles de la Champions. Vamos a la 14ª, que fue en la temporada 21-22. Otra vez contra el Liverpool, el Real Madrid volvió a coronarse campeón de Europa en París. Fue una brillante fase de grupos, se enfrentaron al Inter, al Chelsea, al Shakhtar Donetsk. El equipo vivió también noches mágicas en el Bernabéu, enfrentando al PSG, al Chelsea, al Manchester City, y alcanzaron la final frente al Liverpool. 4 años después aparece esa 4 años después, de la 13ª, aparece esa 14ª. El Real Madrid y el Liverpool se volvieron a encontrar. Recordemos que en el partido o en la final anterior en la que hablábamos, el Real Madrid pues también se enfrentó al Liverpool. Allí se vuelven a encontrar
Y en la primera mitad pues se mantuvo el empate gracias a Courtois, que fue la gran figura de la final. Ya en la segunda parte los de Ancelotti se pusieron por delante, apareció Vinicius Junior, que continúa todavía con el equipo madridista. Y terminamos con la 15ª, que fue contra el Borussia Dortmund, una década dorada para el madridismo, hay que decirlo. Se consiguieron 6 Copas de Europa, el Real Madrid logró el título tras una edición impecable en la que no conoció la derrota. Fueron 9 victorias y 4 empates en el camino a la Champions. El equipo tuvo que superar duras eliminatorias contra el Bayern de Múnich, contra el Manchester City, contra el Leipzig, en fin, y por primera vez en la historia de la Copa Europa, el Borussia Dortmund y el Real Madrid se enfrentaron en una final. Además, los de Ancelotti certificaron el triunfo en una gran segunda parte gracias a goles de Carvajal y el jugador Vini Junior. De verdad que es una historia muy interesante la que les queríamos contar ya ahora que arranca la Champions y que el Real Madrid pues tiene ese título de ser el rey de Europa con ganar estas 15 Champions. En estos días les vamos a estar contando también de los demás equipos, porque aparece el Barcelona, aparece el Milan. Es que hay una cantidad de equipos interesantes para estudiarlos y para hablar de la Champions, los cuales obviamente le vamos a hacer acá un video también para hablar de ellos, porque el palmarés pues es muy interesante. Por lo menos lo que viene mostrando la UEFA, los datos son oficiales de la UEFA. En competiciones UEFA el Real Madrid tiene 23 títulos, el Milan tiene 14, el Barcelona tiene 14, el Liverpool tiene 13, o sea, títulos como son Champions, como son Europa League, como son Recopa de la UEFA, como son Supercopa. El Bayern tiene 10. Bueno, en fin, hay una cantidad de equipos que tienen muchos títulos, pero nos vamos a dedicar a la Champions. En el próximo video vamos a estar hablando del Milan, que es el otro equipo que tiene también varios títulos. Son 7 títulos, obviamente lo supera el Real Madrid casi por el doble. El Barcelona tiene 5, el Liverpool tiene 6, el Bayern tiene 6, el Chelsea tiene 2, en fin, vamos a estar hablando de cada uno de estos equipos para que ustedes pues nos sigan, se conecten con nosotros, comenten si creen que hay algún error o si creen que algo faltó en el video, pues ahí estaremos muy pendientes y los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, es totalmente gratis.